Bueno, a continuación voy a explicar el modelo de frontera de posibilidades de producción. Inicialmente presentaremos en qué consiste el modelo muy brevemente, luego una aplicación del modelo y al final presentaremos o explicaremos cómo se elabora un gráfico de frontera de posibilidades de producción en Excel. Bueno, el modelo de frontera de posibilidades de producción nos muestra la combinación de producción que la economía está en condiciones de realizar. En este caso se trata de dos bienes, de setas y de peces. Esta producción se realiza dadas unos factores productivos y una tecnología. Es decir, que la tecnología es fija y los factores productivos no cambian. En la economía se utilizan todos los factores productivos y estos pueden emplearse indistintamente en la producción, bien sea de la pesca de los peces o la colecta de los setas. Vamos a suponer que todo lo demás permanece constante, es decir, que no hay una variabilidad. En economía se usa mucho el término ceteris paribus para indicar que todo lo demás permanece constante. Aquí tenemos pues, los peces que se utilizan en esta economía de subsistencia y los tipos de setas o hongos. El cuadro en el lado izquierdo nos muestra los puntos de producción. Lo primero que nosotros visualizamos si fuéramos a realizar esta gráfica en una hoja de papel en blanco o una hoja cuadriculada es los puntos extremos. Entonces tenemos que los puntos de producción en el eje X están los peces y en el eje Y están las setas. Tenemos que el punto máximo de pesca de peces es de 10 peces y el punto máximo de colecta de setas es 15. El primer punto, o sea, los puntos extremos, cuando esta economía dedica todos sus factores productivos y toda su tecnología a la colecta de setas, eh, pesca 0 peces y nos desplazamos por el eje vertical hasta el número 15 que representa las 15 setas que colecta. Luego vamos a ubicar el otro punto extremo, que es cuando en esta economía se dedican todos los factores productivos y toda la tecnología para realizar pesca de peces. En este caso, el punto es 10,0, o sea, sobre el eje horizontal, en este caso que es el eje X que representa los peces, buscamos el punto 10 y como Y o la colecta de setas es igual a 0, entonces buscamos y que es este punto donde señala la flecha. Estos serían los puntos extremos si, si las personas decidieran que van a producir únicamente pescar peces o únicamente setas. Pero como en la vida real generalmente se busca un punto intermedio, es decir, como lograr la combinación de dos bienes y a irlos alternando. Entonces tenemos que el punto B sería que se pescan dos peces y se colectan 14 setas. Entonces tenemos aquí el punto, es como ubicar el 2,14 en un plano cartesiano. Entonces tenemos el 2 y vamos desplazándonos sobre esta línea hasta que llegamos al punto 14, que es donde se colectan setas. Seguidamente ubicamos el punto C, que es el 4,12. Localizamos el número 4 sobre el eje horizontal y nos desplazamos con el eje vertical hasta llegar al punto 12 de colecta de setas. Seguidamente ubicamos el punto D referente al 6,12. Ubicamos el punto 6 y nos desplazamos en la línea vertical hasta llegar a 9, que es el número de colecta de setas.
Y así lo hacemos sucesivamente hasta que luego unimos todos los puntos y dibujamos la frontera de posibilidades de producción, como se observa en este gráfico. Como ustedes pueden notar, en la frontera de posibilidades de producción nos permite también analizar la eficiencia, es decir, que haya una utilización óptima de los recursos para lograr em, utilizar esos recursos escasos de la mejor manera posible. O también, y como que aprovechar ese carácter limitado que tienen los recursos. Por eso, aquí tenemos, por ejemplo, un punto inalcanzable que nos refleja esa escasez que existe en la economía. Aunque nosotros quisiéramos alcanzar este punto Z, donde casi se logran la pesca de 7 peces y la colecta de 13 zetas, este punto en esta economía es inalcanzable. La tecnología y los factores productivos que tiene esta economía no le permiten llegar al punto Z. Y de otro lado, tenemos el punto de ineficiencia. Ese es el punto N, que está aquí más o menos alrededor de cuando se pescan 2 peces y se colectan 4 setas. Nos habla de una economía que desperdicia o subutiliza los recursos, porque si tuviéramos una pesca de 2 peces, sabemos que la frontera de posibilidades de producción nos da hasta una colecta de 14 zetas y aquí la economía en este punto está solamente colectando 4 zetas. ¿Cómo observamos eso en los hechos? Cuando en una economía se genera desempleo y hay un capital humano desperdiciado o se subutiliza la infraestructura, no se aprovecha al máximo. Entonces esto no lo podemos visualizar en esta frontera. Otra particularidad que observamos en la frontera de posibilidades de producción es que tiene forma cóncava y que el costo oportunidad en la frontera de posibilidades de producción se grafica en el eje vertical y notamos que ese costo oportunidad va aumentando a medida que vamos desplazándonos a lo largo de la frontera de posibilidades de producción. Veámoslos en este gráfico de una forma más clara. Y entonces notamos esa forma cóncava que tiene la curva de frontera de posibilidades de producción. Y notamos que cuando nos desplazamos de A a B, aquí el costo oportunidad es muy pequeño. Es como este triangulito que estaría aquí, que si quisiéramos dibujarlo, es diminuto. Y luego, cuando ya nos desplazamos de B a C, sería como este triangulito que sería como un poco más grandecito. Y vemos que el costo de oportunidad se incrementa. Y luego cuando pasamos de C a D, este costo de oportunidad aumenta aún más, se hace más grande. Este costo, ese sacrificio que hacemos cuando las setas que sacrificamos por pescar un pez más. Y luego cuando pasamos de D a D, el costo de oportunidad aumenta aún más, se hace más grande. Entonces, nos preguntaríamos, bueno, ¿por qué se da esto? Porque inicialmente la curva tiene forma plana y luego se va volviendo más pendiente. El punto donde se maximiza el costo oportunidad, la curva se vuelve muy pendiente y en esta parte superior es plana. ¿Por qué se presenta esto? Aquí tendríamos, recuerden que aquí son los colectores de setas y aquí son los pescadores expertos en pesca. Entonces tendríamos que si estamos en el punto B, aquí tendríamos algunos expertos en pesca colectando setas. Y si sacamos a un trabajador que está aquí colectando setas y pues que en realidad es un pescador experto en la captura de peces, en la entonces lo que estaríamos haciendo es que estamos sacando un capital humano que en realidad pertenece acá al sector pesquero.
Y cuando retiramos ese trabajador de la colecta de setas y lo pasamos acá a la pesca, el costo oportunidad es pequeño porque la cantidad de setas que ese pescador deja de colectar es, es muy baja. O sea, la disminución de la producción de setas es pequeña, no es significativa, porque este pescador no es experto en la colecta de setas. Sin embargo, si nos vamos hasta el punto E, donde aquí la mayoría del capital humano o de las personas que están trabajando en la pesca son expertos en pesca. Entonces, em, si decidiéramos producir, pescar un pez más, tendríamos que traer capital humano de acá, de los expertos en la colecta de setas, para que viniera a pescar. Allí sí tendría un impacto muy significativo. Sacar una persona que es experta en la colecta de setas y la pasamos acá a realizar pesca, tiene un costo oportunidad muy alto para la colecta de setas. Entonces esta sería como la explicación intuitiva de por qué esta curva de frontera de posibilidades de forma cóncava inicialmente es plana y luego se vuelve más pendiente, casi como vertical. Y veamos cómo sería el pasar de un punto a otro. ¿Cómo lo podríamos observar? Bueno, aquí hacemos la estimación cuantitativa del costo de oportunidad y lo hacemos paso a paso. Si pasamos, perdón, si pasamos del punto A, del punto A al punto B, o sea, es decir, de pescar 0 peces a pescar 2 peces, sacrificamos una seta porque ese pescador no es experto en la captura de setas. Luego, si pasamos del punto B al C, eh, podemos pescar 2 peces más y disminuimos la colecta de seta en 2 setas. Y si pasamos de D a E, pasamos de pescar 6 peces a 8 y dejamos de colectar 4 setas. Pasamos de 9 a 5 y 9 menos 5 nos da 4. Entonces aquí podemos observar cuantitativamente cómo el costo de oportunidad se va incrementando a lo largo de la curva. Entonces veamos qué pasa, cuál es el costo de oportunidad de pasar de C a D. Estamos en el punto 4,12 y pasamos al 6,9. Y recordemos que el costo de oportunidad se mide en el eje vertical. Entonces restamos los valores que pertenecen al eje Y. En este caso nos da 3. Entonces cuando la economía se traslada del punto C al D, estamos sacrificando la pesca de 3 peces con el fin de colectar 2 setas adicionales. Entonces el costo oportunidad de 2 setas es 3 peces. Entonces aquí deducimos que el costo oportunidad de setas llega al máximo cuando la economía pesca muchos peces y colecta pocas setas. Ahora, ¿qué pasaría si fuera al contrario? Al contrario en el gráfico. Aquí miramos que de C a D, de C a D, el sacrificio es de 3. Perdón, creo que es de D a E. Sí, de C a D, o sea, del punto 4,2 al punto 6,9, el sacrificio es de 3. ¿Qué pasa si es al contrario, si nos pasamos de D a C? De D a C no hay sacrificio. No hay sacrificio porque se pasa de pescar 9 peces a pescar 12 peces. La pesca aumenta, la cantidad de peces la cantidad de peces que se pesca se incrementa, entonces no hay sacrificio, por lo tanto el costo de oportunidad es 0.
A continuación, entonces vamos a ver cómo se grafica la frontera de posibilidades de producción. Entonces, perdón, vamos a tener que desplazarnos aquí al, a la forma de insertamos una diapositiva. Bueno, tenemos que insertar una diapositiva que nos ofrezca todas estas opciones. Luego, escogemos la opción insertar gráfico. Escogemos la opción dispersión, el diagrama de dispersión. Escogemos este que tiene líneas y punticos. Ahora el programa nos va a preguntar los puntos de la frontera de posibilidades de producción que nosotros queremos incorporar. Bueno, está un poquito lento, pero entonces tenemos paciencia y esperamos que nos ofrezca la opción. Ok, muy bien. Entonces traemos los valores del eje X. Los valores del eje X serían estos. Entonces, nos aseguramos de que copiemos todos los valores. Le decimos control C. Y aquí control V. Verificamos que se hayan pegado todos los valores. Y luego copiamos los del eje Y, que serían estos. Control C y volvemos a proceder y luego control V. Verificamos que se haya copiado todos los valores. Y aquí tendríamos el gráfico. Dado que este sería el gráfico como se obtiene la frontera de posibilidades de producción, ahora le hacemos algunos arreglos. Queremos, por ejemplo, que aparezca el título del eje. Entonces, nosotros ya sabemos que en el eje Y estamos graficando zetas y que en el eje horizontal o en el eje X estamos graficando peces. También quisiéramos, bueno, este letrero no lo queremos aquí. A esto le vamos a poner frontera de posibilidades de producción. Aquí tenemos que no queremos que esto aparezca como en color azul, lo queremos que se observe un poco más y le ponemos una letra número 18, de modo que lo pueda visualizar una persona que tenga problemas de vista. Lo ponemos color negro. Igual aquí, negro, y le ponemos letra número 18. Noten que nosotros siempre estamos seleccionando. Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar el eje horizontal y queremos que esto sea letra número 18, color negro. Adicional, yo quiero que esta cuadrícula que tiene la gráfica la quiero de otro color. Aquí tenemos que hacemos doble clic seleccionando las líneas horizontales y yo quiero que sean de color gris. A mí me gusta más el color gris porque es más, aquí lo puedo notar mejor. Y también quiero que las líneas del eje vertical también las quiero grises. Las quiero grises. Y este eje horizontal yo quiero que sea un poquito más grueso. Entonces yo digo, yo quiero que sea gruesito como de 3.25 y quiero que sea de color negro. Igual o azul oscuro. Un color que yo lo pueda visualizar mejor. Y también quiero que sea más oscurito, más gruesita la línea, que la pueda ver. Aquí tenemos la frontera y yo digo, bueno, yo también quiero que esta frontera sea como
como más gruesita también, que sea más visible. Y estos marcadores, o sea, los punticos, yo quiero cambiarle los colores a los punticos. Yo quiero que sea integrado y no quiero que sea bolita, quiero que sea un diamante. Y quiero que sea más, que se note más. Y le pongo ahí lo agrando el puntico. Y esta sería la forma como se elabora la frontera de posibilidades de producción en Excel. Bueno, muchísimas gracias por su atención y les deseo muchos éxitos en la tarea y que todos obtengan un 100. Bueno, gracias.